Relatos libertarios, de Ricardo Flores Magón. Trabaja, cerebro, trabaja. Da toda la luz que puedas dar. Y si te sientes fatigado, trabaja, trabaja. La revolución es una vorágine. Se nutre de cerebros y de bravos corazones. A la revolución no van los malos, sino los buenos. No van los idiotas, sino los inteligentes. Trabaja, cerebro, trabaja. Da luz, trabaja, que te aniquile la fatiga. Después vendrán otros cerebros y luego otros y otros más. La revolución se nutre de cerebros y de nobles corazones. Así pensaba el revolucionario, un día en que la intensidad de su trabajo intelectual le había aflojado los nervios. Desde su cuartito veía pasar la gente que caminaba en distintas direcciones. Hombres y mujeres parecían atareados, ansiosos y como dominados por una idea fija. Todos andaban en pos del pan. En algunos rostros se notaba la decepción. Sin duda, esas gentes habían salido a buscar su trabajo y volvían a la casa con las manos vacías. Se acercaba la noche y a la triste luz del crepúsculo circulaba la gente. Los trabajadores regresaban a sus casas con los brazos caídos, negros por el sudor y la tierra. Los burgueses, redondos, satisfechos, lanzando miradas despreciativas a la plebe generosa que se sacrifica para ellos y sus queridas, se dirigían a los grandes teatros, a los lujosos palacios que aquellos mismos esclavos habían construido, pero a los cuales no tenían acceso ellos. El corazón del revolucionario se oprimió dolorosamente. Toda aquella gente desheredada se sacrificaba estérilmente en la fábrica, en el taller, en la mina, dando su salud, su porvenir y el porvenir de sus pobres familias en provecho de los amos altaneros que al pasar cerca de ella esquivaban su contacto para preservar de la mugre y del tizne sus ricas vestiduras. Sí, aquella pobre gente se sacrificaba trabajando como mulos para hacer más poderosos a sus verdugos, porque así están arregladas las cosas. Mientras más se sacrifica el trabajador, más rico se hace el amo y más fuerte la cadena. La masa desheredada seguía pensando, y también los hartos, cariacontecidos los primeros, con los rostros radiantes de alegría los burgueses. Con aquel río de desheredados había para acabar con los dominadores, pero los pueblos son ríos mansos, muy mansos, demasiado mansos. Pero otra cosa sería si tuvieran la certeza de sus fuerzas y la certeza de sus derechos. El revolucionario pensaba, era el único rebelde en medio de aquel rebaño. Él era el único que había acertado sobre el medio a que debe recurrir para resolverse el grave problema de la emancipación económica del proletariado, y era preciso que aquel rebaño lo supiese. El medio es la revolución, pero no la revuelta política, cuya obra superficial se reduce solamente a sustituir el personal de un gobierno por otro personal que tiene que seguir los pasos del anterior. El medio es la revolución, pero la revolución que lleve por fin garantizar la subsistencia de todo ser humano. ¿Qué utilidad puede tener una revolución que no garantice la subsistencia de todos? Esto pensaba el revolucionario, mientras en la calle continuaba el monótono desfile de inconscientes que todavía creen que es natural y justo dejar que los amos se aprovechen del trabajo humano. Así pensaba el revolucionario, presenciando el ir y venir del rebaño, que no sabe dejar en esta tierra otra señal de su paso por ella que sus esqueletos en la fosa común, la miseria en sus familias y la hurta y el lujo para sus amos de la política y del dinero. Trabaja, cerebro, trabaja, da luz, trabaja, hasta que te aniquile la fatiga. Dentro de los cráneos de las multitudes hay muchas sombras. Ilumina esas tinieblas con el incendio de tu rebeldía. Texto tomado de la revista Regeneración, del número 23, fechado el 4 de febrero de 1911. Narración por Cristian Mendoza. Muy buenas tardes, estamos en esta ocasión con el excelente conductor y lector de Radio XEUAG 840 AM para poder charlar, comentar, opinar y conversar sobre los asuntos e intereses de la lectura y su gusto por ella. Pero antes de iniciar me gustaría preguntarle sobre sus datos personales para conocer algunos logros que ha realizado a lo largo de su vida. Iniciamos pues con la entrevista.
¿Cuál es su nombre completo? Ismael Catalán Alarcón. Trabajo en Radio Universidad. Ahí cobro más bien. ¿En qué fecha y año nació? Junio 17 de 1952, ya estoy viejito. ¿De dónde es originario y en dónde nació? Soy originario y nací en Chichihualco, Guerrero. ¿Cuál es la causa de la emigración de su familia? Él la busca por la vida, igual que muchas familias en este pobre país. ¿A qué se dedicaron sus padres para el sostén de su hogar? Pues muchas actividades. Mi padre trabajó abriendo carreteras, trabajó finalmente, ya terminó como técnico veterinario. ¿Quiénes son sus padres? J. Concepción Catalán Rodríguez y Delia Alarcón. Uno finado y la otra vive. ¿Cuáles son sus estudios que logró adquirir a lo largo de su vida? Historiador. ¿Cuál es la ocupación laboral que usted desempeña actualmente? Productor de programas culturales en Radio Perversidad Autónoma de Guerrero. ¿Cuántos años lleva desempeñando sus actividades laborales? Fui maestro en la universidad como 25 años. Compartía los trabajos de radio con la docencia, pero finalmente desistí a ver infinidad de problemas que hay con las nuevas generaciones de estudiantes que no le echan muchas ganas, y pues decidí dejarme a producir un poquito más haciendo cosas para Radio Universidad. ¿Ha tenido algún percance con algunos de sus compañeros en la forma de trabajar y llevar sus actividades laborales? ¿Cómo cuáles? Ninguno. Yo soy pacifista, soy tranquilo, soy respetuoso y ningún problema con nadie. ¿Cuál es la visión que usted ve para su formación académica? ¿Qué problema? Que no alcance el dinero para comprar libros, para comprar buenas películas y verlas, y para viajar, investigando cosas en el laboratorio tan rico que es el Estado de Guerrero, laboratorio social. ¿Cuál es su hobby o pasatiempo? La lectura, caminar a algunos lugares alrededor de Chilpancingo y ya. ¿Qué tipos de lectura? Y escribir también a partir de las cosas que leo. ¿Qué tipos de lectura usted lee para poder ir aprendiendo de las cosas de la vida? ¿Cómo cuáles? Me interesa mucho la literatura contemporánea de los escritores latinos. Me gustan los libros de los premios Nobel y los clásicos de la literatura mexicana. ¿Cuál es su periódico o la revista más favorita de usted? Ay, periódicos no hay mucho a dónde irle, todos están castrados, todos están embosados, les pusieron un bozal para que pues no se digan muchas verdades que hay por ahí, que al Estado mexicano que nos manipula y nos gobierna, no les conviene que se digan. Entonces no le voy a ninguno. ¿Qué es la lectura para usted? Además de un pasatiempo hermoso, un medio de cultivarse, de aprender, para ser un poquito más consciente y más justo. ¿En qué nos beneficia o para qué nos sirve la lectura? Ya te lo decía en la respuesta anterior, para conocer un poquito más y para ser mejor ser humano. A veces no se logra ese objetivo, pero debiera ser la finalidad. Ser cultos para ser libres y para ser más humildes y más sencillos y solidarios. ¿Cuál es la importancia de la lectura en la formación de los niños y de los adolescentes? Híjole, pues es como la lectura representa como una piedra o un pedazo, un tronco de madera bruto, tosco, que te permite, mientras más vayas leyendo, esto es, mientras más tengas herramientas, la lectura son herramientas, mientras más herramientas tengas para ir moldeando
así esculpiendo, para que vayas dando forma a esa madera o a esa piedra. Mientras más libros vayas leyendo, pues vas a ir dándole forma bonita, agradable y pues de gran riqueza artística y de gran riqueza monetaria si quieres vender esa cultura, sí, o esa escultura. ¿Cómo le nació el amor a la lectura en usted? Mira, es una historia larga, te la voy a contar muy rápido. Estudié en el Distrito Federal, en un colegio de una iglesia mormona, Centro Escolar Benemérito de las Américas se llama. Ahí el fin de semana salía a visitar a un amigo de la familia, Juan de la Cabada, el escritor. Ahí llegaban gentes tan importantes del país como José Revueltas, yo creo que tú no los conoces, pero ya más adelantito vas a conocer de ellos. José Revueltas, Emilio Abreu Gómez, algún día llegó, todavía vivía, Pablo Neruda, que era muy amigo de don Juan, y entonces pues yo iba todos los fines de semana y convivía con estas personas, y pues me motivaba don Juan de la Cabada para que yo leyera, me daba libros para tareas para leer en mis ratos libres, y me daba pena, yo no lo leía, no tenía hábito, yo iba de Chilpancingo, de Macondo, sin hábitos. Aquí regularmente no nos inculcan hábitos de lectura, y entonces después de varias veces que le decía no leí, por penita empecé a leer para cumplirle. Ya después de unos 3 o 4 libros ya me gustó la lectura y me quedé. Pues las aventuras. Me quedé leyendo las aventuras del saber. Uh-huh. ¿La lectura puede transgredir los valores humanos de las personas? Eso depende mucho de los valores de las propias personas. La literatura nos sirve para formarnos, para educarnos, para instruirnos y para tomar conciencia. Si algunos le llaman transgresión a actuar justicieramente, a defender tus derechos, pues estaremos transgrediendo la ley o lo que tú quieras, pero sirve para educar y formar y crear conciencia. ¿En qué sentido decimos que la lectura no contribuye a la formación académica y moral de las personas? No, pues yo no creo que la lectura, cualquier obra literaria, sea una revista, un periódico, libro, del tema que tú quieras, hasta religioso, nos forma porque tiene cosas interesantes. Entonces no sirve para no educar, para desinformar la literatura. ¿A qué se debe a que la lectura no tenga un gran realce en la sociedad mexicana? Híjole, es la pregunta del millón. En términos concretos, cierto, no sabría decirte, pero yo creo que una sociedad de lectores, una sociedad culta, es una sociedad que exige y que protesta cuando ve injusticias, por ejemplo en su escuela o con los gobernantes. Entonces a los gobernantes ni a muchos directivos de escuelas les interesa que la sociedad sea culta para que ésta no sea libre y no proteste y no exija sus derechos. ¿Usted qué haría para fomentar el amor o el gusto por la lectura en los ámbitos escolares, o sea, en la escuela en donde usted trabaja? Mira, yo lo que haría, pues si de mí dependiera, hasta me pararía en un poste, en una esquina de cualquier calle, para llamar a los muchachos, sobre todo a los adolescentes, a los niños, como tú, que tienes hábitos bien interesantes, para que la gente leyera, pero no es fácil. A veces la gente que está promoviendo lectura, estamos como predicando en el desierto. En un desierto no hay vida, entonces es desesperante. Yo hago una cápsula de letra literaria que transmitimos por Radio Universidad. Tengo más de 400 títulos reseñados, 400 libros reducidos
a 5 minutos y musicalizados. Es mi aportación es mi granito de arena para lograr algún cambio de gusto, de afición de los jóvenes, de los adultos por la lectura. A veces es difícil, pero pues ahí vamos caminando. ¿Por qué se dice que para fomentar el gusto por la lectura tiene que ser por amor? Por amor, al decir por amor es decir porque te gusta. Todo lo que es digno de merecer tu amor, te gusta. Tú no amas lo que detestas, lo que te parece feo o lo que te parece inútil. Entonces un acto de lectura tiene que ser por amor, porque lo estás haciendo porque te gusta. El amor a la lectura puede llegar a partir de varias circunstancias, por ejemplo, por estimulación, sufrimiento, dolor o disciplina. Sí, por todos esos valores influye el hábito, la formación de hábito de lectura. Pero pues también la voluntad personal que cada quien pongamos para cambiar de hábitos, para llenar este disco duro que tenemos en el cerebro, semivacío, para llenarlo con contenidos. ¿Qué tipos de estrategias utiliza usted para poder platicar con los jóvenes y fomentarles el gusto por la lectura? Estrategia, simplemente ser honesto, hablar con la verdad, no mentir, no tratar de acercarme a los jóvenes con el interés no de convivir simplemente, sino de interés personal de obtener otras cosas que no son tan académicas, ni tan justicieras, ni tan nobles. Es difícil platicar con los jóvenes o relacionarse con ellos para hablar de diferentes temas educativos, como cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan cuando un docente quiere platicar con los adolescentes. Híjoles, es un problema complejo porque mira, en estos tiempos la sociedad está tan descompuesta que hay muchos profesores que no tenemos la camiseta puesta, vamos a chambear por chambear, nada más porque nos llegue la quincenita, y no le ponemos real atención a los estudiantes. Entonces, pues ¿cómo los estudiantes van a guardar orden, disciplina, si el maestro los está convocando a irse al pozole todos los jueves y a la disco con mucha frecuencia, y allá se embriagan, se enmutecen? Cada día tenemos más problemas en la sociedad, los jóvenes sobre todo, con los vicios, las drogas, el alcohol y demás cosas. Entonces, está complejo eso. ¿Cómo debe ser el maestro o maestra ante la enseñanza y el compromiso ferviente de la lectura? Debe ser simplemente honesto y preocupado, con honestidad, con sinceridad, por el que el estudiante aprenda, se discipline y adquiera hábitos aceptables. Se ha dicho que la lectura es un placer, pero en la actualidad no se ve así. ¿A qué se debe esa desilusión de la lectura? Porque no nos ha logrado la Secretaría de Educación Pública, nuestros maestros, por los problemas que ya te planteé anteriormente, no les ha sido posible motivarnos para que nosotros cambiemos de hábitos y adquiramos ese hábito tan bonito de la lectura. Ni la Secretaría de Educación Pública, ni los maestros, ni nuestros papás en la casa, y el gobierno en general, porque no nos dota de una mejor calidad de vida. Hay un desempleo terrible en el país, inseguridad en el país, y así como vamos a poder instruir, educar como quisiéramos a veces a los hijos. ¿Usted ha visto a lo largo de su carrera de conductor y divulgador de la lectura salir generaciones de jóvenes lectores? ¿Qué emoción siente al crear un buen lector? Mira, yo fui maestro 25 años, todos los días en la ECO fui fundador de esa escuela, entre la 9, la 1 no, y entre Juanapa y el más superior ya desapareció. Bueno, pues yo me he dado cuenta pues que no hay mucho interés, ni del sistema, ni de los maestros, por lograr el cambio de cultura.
Pues todos vamos nada más por la quincenita y no a dar más, no a rendir más, no ofrecer nada. Para usted, ¿qué es un buen lector? Para usted, ¿qué es un buen lector? Un buen lector es aquel que lee con conciencia de que quiere leer y que quiere aprender alguna cosa más y formarse un poquito más para superar y mejorar en la vida y ayudar a los demás, obviamente. ¿En qué medida un buen lector ayuda a su sociedad? Mientras más una gente que es lectora, mientras más consciente, la lectura lo va a hacer consciente, pero habemos unos que no leemos para perfeccionar las formas de transar, las formas de corromper la ley, las formas de evadir la ley. Entonces, pues depende de la conciencia. La palabra clave es la conciencia. Gente que sea lectora y que tiene conciencia para servirse y servir a los demás, pues ese sería un buen elemento. ¿En qué medida un buen lector ayuda a su sociedad? Pues en la medida, ya te la contesté, en la medida, cierras, en la medida en que haya creado esa cosa, que la lectura y su familia y sus buenos maestros, que no todos están podridos, hay buenos maestros, le hayan incentivado a tener conciencia y adquirir el hábito, el valor de la humildad, de la sencillez. En la actualidad ha hecho un buen papel la Secretaría de Educación Pública en el fomento de la lectura, o cuál ha sido el papel fundamental de esta Secretaría en el fomento de la lectura. Vamos a pisar llagas, pues, porque mira, hay un programa bonito que nació con Fox, un presidente de México, que llega al 2000 con mucho entusiasmo del pueblo mexicano y llegó para empezar a hundirlo. Y creo, de las pocas cosas buenas que hizo él, creó un programa que se llama Nacional de Lectura. Se imprimieron miles y miles de títulos de libros que los han obsequiado a las primarias para hacer sus bibliotecas. ¿Qué ocurre? Muchos de esos libros no llegan a las bibliotecas, se los roban los maestros para tenerlos de adorno, ni siquiera los leen. Desviaron personal, contrataron personal para integrarse al Programa Nacional de Lectura y ser asesores de ustedes, los niños, los jóvenes, en las escuelas, para incentivarlos a la lectura. ¿Qué ocurre? Yo conozco en varios lugares, varias ciudades del estado, que hay muchos profesores dedicados a trabajar solamente con promoción a la lectura. ¿Y qué ocurre en ese programa? Ni ellos leen. ¿Cómo es posible? Pues están ganando por impulsar la lectura con ustedes, pero ni ellos leen, fingen, vegetan, y pues yo creo que son un fraude, muchos de ellos, tal vez no todos, porque hay excepciones bien honrosas y bien bonitas, honorables. El directivo de esta institución en la que usted trabaja ha hecho un papel fundamental para el fomento a la lectura, ¿o cuál ha sido su papel a lo largo de muchos años? No creo, mira, más bien ahí donde yo trabajo ha sido un esfuerzo, un trabajo personal, porque no toda la gente en un grupo de maestros, un grupo de trabajadores, tiene las mismas metas y objetivos. Ni la misma cultura. Entonces, más bien lo que uno ha hecho ha sido a título personal, porque tenemos la convicción de que la gente se debe entretener leyendo, haciendo deporte, conociendo el entorno, bajándose del carro y caminar y convivir con gente, con el corazón en la mano. Sí. ¿Usted qué haría para mejorar la educación y la lectura en este plantel educativo? ¿Qué haría? Bueno, pues contratar a gente que realmente tenga el interés por educar, por fomentar el gusto a la lectura. Debíamos de despedir a muchas gentes que están haciendo farsa nada más, pero como no se puede, hay contratos colectivos de trabajo, una serie de cosas burocráticas y antigüedades que no se puede. Por eso estamos en ese hoyo y difícilmente vamos a hacer ese hoyo así muy rápido. Sí.
Le pediría que en forma breve y general evaluara las condiciones más favorables a la educación de José María Albino Vasconcelos Calderón por la política nefasta de educación del sistema político mexicano que preside el Partido Acción Nacional. ¿Sigue siendo muy buena la educación de Vasconcelos o la educación del PAN es la mejor en estos tiempos? Pues mira, yo no estoy ni muy bien documentado de la política educativa que ha seguido el PAN gobierno desde el año 2000. Yo simplemente lo que he visto, lo que he observado por ahí, el programa nacional de lectura, que fue excelente, pero nació medio muerto porque no hubo cambio de conductas en las gentes que lo están implementando. Y los gobiernos panistas o priistas, porque donde hay priismo también llega ese programa nacional de lectura, creo que los fenómenos son iguales. Necesitamos muchos Vasconcelos dirigiendo la educación de este país. Necesitamos muchos Celedonio Serrano Martínez, que él fue director, escritor muy importante en México y guerrerense, pero también fue director de las secundarias en el país. Y necesitamos muchos hombres que han dado la vida por la educación en este país. Se me escapa un nombre que quería recordar, pero se me olvidó al ratito, lo recuerdo. Y también necesitamos a muchos Ismael Catalán. No, de estos hay muchos. De estos hay muchos, mano. ¿Es benéfico seguir fomentando y preservando el sindicalismo hoy en día? Mira, el sindicalismo está muerto. Hay sindicatos que representan los intereses del patrón, ya no de los trabajadores. El sindicalismo se tiene que reestructurar para que defienda realmente los derechos de los trabajadores y no tan solo de la cúpula que se pelea para llegar a los puestos de poder del sindicato y luego van a negociar, a transar con los patrones. El sindicalismo, yo creo que no es sindicalismo. ¿Qué tipos de políticas haría para cambiar los estatutos políticos del sindicato de maestros? Es un problema de país, no es tan fácil. Aún quitando a Esther Gordillo, llegará otro y se va a encaramar y va a hacer lo mismo. Ella quitó a un señor que era dictador, tenía como 30 años como dirigente del sindicato de maestros, se llamaba Carlos Jesús Barrios. Llega y argumentando que todo estaba podrido, corrupto, etcétera, etcétera. Lo mismo que le dicen ahora a ella, ya tiene como 20 años ahí, no se va y se está volando todas las cuotas sindicales. Entonces no es fácil. El sindicato ha logrado fomentar el gusto por la lectura y por la educación sin élites y sin privilegios. No, los privilegios desde hace muchos años existen en la educación, en la salud, en todos lados. No. ¿Qué tipos de políticas haría para cambiar los estatutos políticos del sindicato de maestros? Igual, mira, hay muchos grupos en el sindicalismo que quieren llegar a encontrarse en las dirigencias sindicales, pero ¿para qué? Para manejar los recursos, para tener privilegios y tener poder, y decir poder es decir dinero. Entonces, no es fácil, la verdad. ¿A qué se debe a que el sindicato no ha representado la educación mexicana del país? Ya te lo decía, por los intereses corruptos de las gentes que llegan a enquistarse ahí. La alimentación y la lectura van unados entre sí. ¿En qué medida va unada la alimentación y la lectura? Pues más bien yo diría la alimentación y el aprendizaje, porque a veces cuando tenemos la barriga vacía, no aprendemos porque las tripas nos están rechinando por ahí. Nos distraemos por cualquier cosa y tenemos hambre y sueño. Entonces, para que la gente que podamos leer y asimilar, debemos tener la barriga llena, para que el corazón también esté contento. Pero con esta crisis que padecemos, y la inseguridad y todo lo que viene así, el desempleo tan terrible, cada día hay más gentes que tienen el estómago vacío y cada día hay más niños y jóvenes que se les niega la inscripción en las escuelas, desde kinder, primaria, secundaria, prepa y universidad. Entonces, si no tenemos trabajo, si no tenemos que comer,
¿Tú crees que vamos a tener ganas de leer? No, imposible. Pues hay que tener la barriga llena para que podamos tener lectores buenos. Sí. Un trabajo lleno también. También es imposible. ¿Cómo repercute la mala alimentación a la lectura? No asimilamos, no aprendemos, nos distraemos. Y si no tenemos, nuestros padres no tienen trabajo, pues peor la cosa. Sí. Para usted, ¿qué es una biblioteca? ¿Qué es una biblioteca? Es un lugar donde se guardan perfectamente archivados libros, revistas, materiales impresos que pueden ser prestados a los estudiantes o a los investigadores para leer ahí o bien para llevar a sus casas. ¿En qué medida una biblioteca funciona adecuadamente para el fomento de la lectura? En la medida que tengan el corazón puesto en su trabajo, los que dirigen esa biblioteca. A lo largo de los años, la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Guerrero ha contribuido a la fomentación de la lectura. ¿En qué medida ha contribuido la biblioteca en el fomento de la lectura? La de la Universidad de Guerrero, me decías. Pues mira, es una biblioteca que está muy pobre de acervos, tiene muy pocos volúmenes, no están actualizados. Apenas lograron clasificar todos los acervos, los libros, pero está desactualizado. Esta universidad, que es la más importante del estado de Guerrero, debiera tener todos sus materiales actualizados, bien clasificados y con el personal atento a servir y atender a los usuarios. Pero vemos algunos trabajadores que son unas personas agrias, de carácter agrio, que no les da gusto atender a los clientes que llegan. Entonces es difícil el problema también. Se ha dicho que las bibliotecas deben de estar acondicionadas para promover el gusto a la lectura. La Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Guerrero tiene las condiciones propicias para la difusión de la lectura. Yo creo que sí, las condiciones materiales las hay, aunque hay acervos no muy actualizados, pero hay muchas joyas literarias ahí. Lo que pasa es que le falta corazón, pues hay muy pocas gentes que les gusta lo que están haciendo, sirviendo a los que van a investigar, a consultar títulos. ¿Cuáles son las estrategias que practica la biblioteca para el fomento y el gusto por la lectura? No, como yo no estoy lejos de ella, no sé si tienen siquiera estrategias para llamar a la gente. Si a veces no les gusta que vayan los lectores, pues yo no sé si hay estrategias para llamarlos, lo dudo. La radio XEUAG 840 AM tiene su propia biblioteca o archivos de audio musicales, programas en vivo. ¿A qué se debe que no tiene acceso a un archivo? Mira, la radio, de ahí sí te puedo hablar porque yo ahí trabajo, ahí cobro. Carecemos de presupuesto para comprar una hoja, carecemos de presupuesto para comprar un disco, para comprar libros, para comprar revistas. Lo que algunos trabajadores que tenemos la conciencia de que ese medio tiene que metérsele contenidos, sacrificamos a la familia, tomamos de nuestra quincena, nos sentamos para comprar libros, para comprar revistas, para comprar discos, utilizarlos en nuestras producciones. Pero eso es esfuerzo de los trabajadores, no de todos, porque hay de todo, pero los trabajadores que quieren a su trabajo salpican y tomamos tantito de la familia para actualizarnos y para comprar materiales y hacer cosas mejores. ¿Por qué dejaron de transmitir el programa en vivo de un barquito de papel? Porque la compañera ya estaba cansada, se fue a estudiar un doctorado en educación y no le daba tiempo de seguir produciendo ese programa, que era muy interesante. Tú lo llegaste a escuchar, ¿verdad? Sí. Llegaste a viajar en ese barquito. Sí. Sí, por eso. Los directivos que han estado a cargo de esta institución han contribuido a la fomentación de la lectura, ¿como cuáles? No creo que haya muchos, ni directivos. Bueno, tal vez hubo un directivo que se preocupó por el fomento de la lectura, que fue Ismael Catalán, cuando 3 ocasiones fue
fue coordinador de las miserias en Radio Universidad, las miserias económicas, fortalezas personales, humanas, hay muchas. ¿Cuáles son los proyectos actuales o venideros que tiene en puerta la Biblioteca Central para el fomento a la lectura en el futuro más próximo? Lo desconozco porque yo no sé la organización que tienen ellos ahí. ¿Y en la radio? También, mira, la radio pertenece a la Universidad de Guerrero. La Universidad Autónoma de Guerrero tiene inercias, hay muchos vacíos, hay muchos funcionarios que no funcionan, pero lo sostienen, hay funcionarios que saquean, que roban, que impiden que, igual que la sociedad, el gobierno, que impiden que los dineros que se canalizan para X actividad honesta y justa, pues lleguen a donde deben llegar y los desvían para sus cuentas. Entonces, en la radio no podemos planear, porque no tenemos un peso de presupuesto que nos permita planear actividades, planear programas, planear compras de libros, de discos, etc. Algunas frases o lemas para fomentar y promover el gusto por la lectura que nos pueda decir en este momento. Pues así de buenas a primeras, decir a mi tumbaburros, pero sí decía Jesucristo que la verdad os hará libres. La lectura y la verdad, a través de la lectura conocemos verdades y las verdades pues nos van a hacer libres. Y decía José Martí, ser realmente culto, hay que ser realmente culto para ser realmente libre. Son dos de las que me acuerdo de momento. Algo que quiera decir que no le haya preguntado en estos momentos, ¿puede decirnos algo referente a la lectura? Pues que yo quisiera que hubiera muchos niños como tú preocupados por aprender náhuatl desde muy niña, por aprender a cantar en náhuatl, por hacer muchas cosas con la lectura y con cambio de hábitos y formación cultural. Quisiera que todos los niños que conocemos por lo menos tuvieran ese interés. No creo que los haya muchos. Ojalá y tú ¿cómo se llama? Contagies a muchos de tus amiguitos por lo menos. Un mensaje que nos quiera brindar para todos los niños y niñas, adolescentes y adultos para poder adquirir el fomento a la lectura y a la preparación educativa. Pues que se acerquen siempre hay gentes de buena fe, hay gentes buenas, hay gentes nobles que no sienten perder tiempo cuando un niño, un joven se les acerca, o un adulto, pidiéndoles asesoría en términos de lectura. Les sugeriría que se acerquen, si encuentran, si conocen a alguien que ven que es una gente de buena fe, honorable, como José, por ejemplo, profesor José ¿qué? Flores, pues acérquense, pregunten títulos, una posibilidad de que cuando se empiece a leer no tope con pared y se aburran y boten el libro, es que busquen títulos para empezar a leer, títulos accesibles, distraídos, amenos, entretenidos. Les puedo recomendar 1, 2 o 3. Está por ejemplo de Richard Bach se escribe, Los Cazadores, no se llama, Juan Salvador Gaviota. Bellísimo, es una literatura de superación. Está bellísima la obra y letrotas grandotas con fotografías. ¿Qué más le puedo leer? De Celedonio Serrano Martínez, El Cazador y sus perros. Nos traslada a la campiña, al campo, a los árboles, a los arroyitos, a los pajaritos. Cosa que ya la gente no lo puede, ni los adultos ni los niños pueden tener contacto con ellos, porque ahora nos ganó la dictadura del concreto y de los carros. La gente ya no vamos al campo. Otra joyita que pudieran leer, El Principito, un francés, se me escapa su nombre, acaba de cumplir años de muerto apenas, pues se me escapa su nombre. Otra joyita que tenemos que se llama El Periquilio Sarmientos, de Fernández de Lizardi, Joaquín Fernández de Lizardi. El libro de Daniel Boone.
Ah, ese no lo conozco. Ah, de Robinson Crusoe. Otra cosa, el cazador, no, se llama esta cosa, Los cazadores de microbios, de un holandés que se llama Paul de Cruz, entre otros, pero esos están interesantísimos. Es como si estuviéramos viendo una película, no nos va a aburrir. Con títulos como esos es que deben empezar a leer los niños, los jóvenes y los adultos. Agradeciéndole su infinita atención y dedicación que me mostró al transmitirme sus experiencias y conocimientos que ha adquirido a lo largo de muchos años de lucha y conocer las desigualdades de la educación mexicana, teniendo en cuenta que una investigación social e histórica nos permite tomar en cuenta los procesos sociales de una sociedad en común por medio de los diferentes métodos de indagación. En este caso, la investigación de campo nos permitió indagar la vida personal de un excelente conductor de radio y un gran entusiasta de la lectura, y de esta forma nos permite rescatar nuestra historia y conservar nuestras tradiciones en nuestros pueblos, esperando rescatar su valiosa información que para nosotros es oro, pues le permite a la sociedad conocer los esfuerzos de los luchadores sociales en contra de la impunidad. He dicho.